Se oculta algo detrás de la sonrisa pintada, del gesto exagerado, de la lágrima dibujada. El payaso, esa figura dual que habita el valle que separa la alegría del pavor, ha sido desde siempre un arquetipo de lo inexplicable. Existe para el entretenimiento, para la risa infantil, pero su máscara, en el silencio, puede revelar una faz muy distinta. Lo que escucharán esta noche no son ficciones diseñadas para el susto fácil. Son testimonios, crónicas de individuos cuya profesión era encarnar la alegría, y que en el ejercicio de su oficio se encontraron de frente con algo que no tiene nombre, algo que pervierte la risa y la convierte en un eco helado en la memoria. Les presento 3 casos, 3 relatos de payasos que vieron más allá del telón de la realidad. Acomódense, agudicen el oído y prepárense. Las luces del espectáculo están por apagarse, pero la función, para ellos, nunca terminó. La siguiente crónica nos fue compartida por Ismael, un hombre que hoy supera los 60 años y vive en una tranquila localidad del Estado de México. Durante más de 2 décadas, Ismael fue Pistachón, un payaso de circo. Su testimonio, marcado por el sol de 1000 caminos y el polvo de innumerables arenas, es un recordatorio de que la vida nómada expone a sus viajeros a realidades que la gente sedentaria rara vez llega a concebir. Mi vida, narra Ismael, fue el circo, no el de las grandes luces y los nombres famosos, sino el de los pueblos pequeños, el que llega, monta la carpa con el esfuerzo de todos, da un puñado de funciones y se va antes de que el sol vuelva a calentar la tierra. Éramos una familia, una comunidad itinerante de acróbatas, malabaristas, domadores de perros y, por supuesto, payasos. Yo era Pistachón, el de la peluca naranja y la flor que lanzaba agua. Mi trabajo era simple: hacer reír a los niños, distraer a los adultos de sus problemas por 1 hora. Conoces la rutina: la música estridente, el olor a palomitas y aserrín, los aplausos que a veces eran entusiastas y otras apenas por cortesía. Vi pasar generaciones de niños frente a mí. Vi sus caras iluminarse con el truco más viejo, sus bocas abiertas en una carcajada honesta. Pero entre todos esos miles de rostros, hay uno que no he podido olvidar. Comenzó en un pueblo perdido en la Sierra de Puebla. Un lugar frío, donde la neblina bajaba por las tardes y se aferraba a la lona de la carpa como un sudario. Fue durante la función de la tarde, la que menos gente atraía. Desde el centro de la arena, mientras hacía una rutina con mi compañero Tamborín, lo vi, sentado en la tercera fila, justo en el centro. Un niño. No tendría más de 8 años. Piel muy pálida, cabello negro y lacio, y unos ojos oscuros que no reflejaban las luces de la pista. Lo que me llamó la atención no fue su presencia, sino su quietud. No se reía, no aplaudía, no comía nada. Simplemente observaba, con una seriedad impropia de su edad, cada uno de nuestros movimientos. Sus manos estaban sobre sus rodillas, inmóviles. No tenía la expresión de un niño aburrido, sino la de un juez. Sentí un escalofrío, pero lo achaqué al cansancio, al frío de la sierra. Terminó la función y, como siempre, salimos a despedir al público. Lo busqué con la mirada, pero ya no estaba. Pasaron un par de semanas, levantamos el campamento y nos movimos hacia Veracruz, un pueblo caluroso, lleno de vida y color. El contraste con la sierra era total. La primera noche, la carpa estaba a reventar, el calor era sofocante, el sudor me corría por debajo del maquillaje. En medio de mi número principal, mis ojos barrieron al público y mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba,
Misma fila, misma posición. El niño vestía ropa diferente, más adecuada para el calor, pero era él. La misma palidez, el mismo cabello oscuro, los mismos ojos vacíos que parecían absorber la luz y la alegría a su alrededor, y la misma quietud sepulcral. No se movía, solo miraba. Mi compañero, Tamborín, notó mi distracción. Tropecé, olvidé una línea. La rutina se sintió torpe, forzada. La risa del público me sonaba lejana. Mi atención estaba fija en esa pequeña figura inmóvil. Al terminar, me quité el maquillaje a toda prisa y salí. Tenía que hablar con él o con sus padres. Quería entender cómo era posible. La distancia entre ambos pueblos era de cientos de kilómetros. No era una coincidencia, pero de nuevo se había desvanecido. Interrogué al hombre de la taquilla, a los que acomodaban a la gente. Nadie recordaba haberlo visto. Con tantos niños, pistachón, ¿cómo esperas que me fije en uno?, me decían. A partir de ahí, se convirtió en un patrón. En cada nuevo pueblo, en cada nueva ciudad, él aparecía. A veces en la primera función, a veces en la última. Siempre solo, siempre en silencio, siempre con esa mirada que no juzgaba, pero que pesaba más que cualquier juicio. Empecé a obsesionarme. Lo buscaba antes de cada función, con la esperanza y el terror de encontrarlo. Mis compañeros comenzaron a preocuparse. Me veían más delgado, más callado. El camino te está pegando duro, me decía el dueño del circo. Una noche, en un municipio de Oaxaca, decidí que no podía más. Lo vi desde que entró. Caminó con una lentitud extraña, como si no le costara esfuerzo moverse, y ocupó su lugar de siempre. Durante toda la función, no le quité los ojos de encima. Cuando llegó el número final, en lugar de ir a los vestidores, corrí hacia la salida del público, ocultándome detrás de una de las columnas de la entrada. Esperé. La gente comenzó a salir, familias riendo, niños con globos. Y entonces lo vi. Salió el último, cuando la carpa estaba casi vacía. Caminó sin prisa hacia la salida. Lo seguí a una distancia prudente. El aire de la noche se sentía anormalmente frío a su alrededor. No se dirigió al pueblo, sino al campo que rodeaba el terreno donde nos habíamos instalado. Caminaba entre la hierba alta sin hacer ruido, como un espectro. La luna llena iluminaba su silueta, haciéndola parecer aún más pequeña y solitaria. Me armé de valor y aceleré el paso. «Oye», le grité. «Niño». Se detuvo en seco, pero no se giró. Permaneció de espaldas a mí por lo que pareció una eternidad. El viento soplaba, pero su ropa y su cabello no se movían. Era como mirar una fotografía. «¿Quién eres?», le pregunté, mi voz temblando un poco. «¿Por qué nos sigues?». Lentamente, muy lentamente, su cabeza comenzó a girar. No su cuerpo, solo su cabeza. Giró en un ángulo imposible, antinatural, hasta que su rostro me miró por encima de su hombro. Y entonces, por primera vez, vi una expresión en su cara. Era una sonrisa. Pero no era la sonrisa de un niño. Era una sonrisa ancha, inhumana, que estiraba sus labios pálidos sobre unos dientes que parecían demasiado afilados, demasiado numerosos, y sus ojos ya no estaban vacíos. Brillaban en la oscuridad con una luz rojiza, una inteligencia antigua y malévola. No dijo una palabra. El sonido que salió de su garganta no fue una voz, fue un crujido, como de hojas secas siendo aplastadas, un sonido que me heló la médula. Retrocedí, tropecé y caí al suelo. Cerré los ojos, esperando lo peor. Cuando los abrí, se había ido. No había rastro de él,
solo el sonido del viento y el latido desbocado de mi propio corazón. Esa noche, un incendio inexplicable consumió la carpa del trapecista principal. Nadie resultó herido, pero el equipo quedó inservible. Fue una pérdida devastadora para nosotros. 2 semanas después, en otro estado, uno de los perros del domador enfermó de algo que ningún veterinario pudo diagnosticar y murió en agonía. Los accidentes, la mala suerte, la enfermedad, todo empezó después de su primera aparición. Él no era un espectador, era un presagio. Abandoné el circo poco después de ese encuentro. No pude soportarlo más. La alegría de mi oficio se había convertido en cenizas. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa. Cada vez que escuchaba la risa de un niño, escuchaba ese crujido. Ismael concluye su relato diciendo que nunca volvió a saber del circo, pero que a veces, en las noches más silenciosas, siente que algo lo observa desde la oscuridad, con una quietud inhumana, esperando. La soledad del payaso de circo, siempre en movimiento, siempre extranjero, encuentra un eco en otra figura igualmente solitaria, aunque por motivos distintos. El payaso de hospital. Su arena no es de acerrín, sino de linóleo desinfectado. Su público no paga un boleto, paga con su propia fragilidad. Y es en esos corredores, donde la vida y la muerte conversan en susurros, que a veces la máscara de la risa se encuentra con una presencia que no busca consuelo. La siguiente historia me fue confiada por un buen amigo, llamémosle Javier. Durante casi una década, Javier dedicó parte de su tiempo libre al voluntariado como doctor de la risa, en el ala pediátrica de un hospital público en la Ciudad de México. Lo que vivió allí lo alejó para siempre de esa noble labor, convenciéndolo de que hay entidades que se sienten atraídas por el sufrimiento, no para aliviarlo, sino para deleitarse en él. Javier narra su experiencia con una voz pausada, todavía cargada con el peso de la memoria. Mi personaje era el Dr. Bigotes, un payaso torpe con una nariz roja que siempre se caía y bolsillos llenos de burbujas y marionetas de dedo. Mi misión era sencilla: romper la monotonía del dolor. Entraba en las habitaciones de niños que enfrentaban batallas que ningún niño debería conocer y por unos minutos intentaba reemplazar el olor a antiséptico por el de la imaginación. La mayoría de los niños respondían: una sonrisa, una risa débil, un instante de distracción era mi paga. Pero fue en el cuarto 304 donde todo cambió. Allí estaba internada Sofía, una niña de 7 años con una leucemia agresiva. Era una niña inteligente, de ojos grandes y profundos que parecían haber visto demasiado. A pesar de su fragilidad, tenía un espíritu luminoso. Forjamos un vínculo especial. Yo le contaba chistes malos y ella fingía reírse, y luego me contaba historias de sus muñecas. Un día, mientras le hacía una figura con un globo, me dijo en voz baja: «Al otro payaso no le gustan los globos». La miré, confundido. «¿A qué otro payaso, Sophie?» «Al payaso triste», respondió, sin levantar la vista de sus manos. «El que viene en la noche, se sienta en esa silla y me mira». Señaló una butaca vacía en la esquina de la habitación. «No habla, solo mira. Tiene la cara blanca como tú, pero su sonrisa está al revés y sus ojos están vacíos». Al principio, no le di mayor importancia. Los niños enfermos, a menudo, crean amigos imaginarios como un mecanismo de defensa. Le seguí la corriente. «Bueno, pues dile al payaso triste de mi parte que es un gruñón y que se está perdiendo de la diversión», le dije, haciéndole cosquillas. Pero la mención del payaso triste no desapareció. Sofía hablaba de él con una naturalidad que empezó a inquietarme.
Decía que a veces lo oía llorar en el baño, un llanto sin sonido. Decía que a veces, cuando las enfermeras no miraban, él tocaba sus máquinas y los números en las pantallas cambiaban. Empecé a sentirme incómodo en esa habitación. Cuando estaba solo con Sofía, sentía un frío que no tenía que ver con el aire acondicionado. Era una pesadez en el ambiente, una sensación de ser observado por algo hostil. A veces, al mirar por la ventana de la habitación, me parecía ver por una fracción de segundo un reflejo que no era el mío. Una cara de payaso distorsionada, con la pintura corrida como lágrimas negras. Parpadeaba y no había nada. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo, un niño de otra habitación, uno al que apenas conocía, me detuvo. «Oye», me dijo, «¿por qué tu amigo está tan enojado?» «¿Qué amigo?», le pregunté. «El que te sigue a todas partes», respondió. «El payaso alto que no tiene color». Mi sangre se heló. La salud de Sofía empeoraba. Las enfermeras comentaban en voz baja lo extraños que eran los fallos en su equipo. Monitores que se apagaban solos, alarmas que sonaban sin motivo. En una ocasión, una enfermera experimentada me confesó que sentía una vibra horrible en ese cuarto, que a veces escuchaba susurros saliendo de la ventilación cuando no había nadie. La noche que Sofía falleció, yo estaba en el hospital. Su madre me había llamado, diciéndome que la niña no dejaba de preguntar por el doctor Bigotes. Cuando llegué, Sofía estaba apenas consciente. Sus padres lloraban en silencio. Me senté a su lado, le tomé la manita y le canté una canción tonta que a ella le gustaba. Mientras cantaba, la sensación de frío y opresión en la habitación se volvió casi insoportable. El aire se espesó. Por el rabillo del ojo vi movimiento en la butaca de la esquina. No me atreví a mirar directamente. Seguí cantando, mi voz quebrándose. Sofía abrió los ojos, me miró y sonrió débilmente. «Dile que se vaya», susurró. Y luego su mano perdió fuerza en la mía. Sus padres rompieron en un llanto desconsolado. Las enfermeras entraron. En medio del caos y el dolor, reuní el coraje para mirar hacia la esquina. La butaca estaba vacía, pero la habitación seguía sintiéndose helada, cargada de una presencia satisfecha, casi triunfante. Me fui de allí sintiéndome vacío, profanado. Dejé el voluntariado una semana después. No podía volver. La cara del payaso triste que Sofía describió se había grabado en mi mente. Pasaron los meses y traté de convencerme de que todo había sido producto del estrés y la tristeza del lugar. Un año después del fallecimiento de Sofía, me encontré con una de las enfermeras en un café. Hablamos de muchas cosas y finalmente le pregunté si recordaba algo extraño sobre el cuarto 304. Ella se puso pálida. Me dijo que después de la muerte de Sofía, ningún niño duró más de una semana en esa habitación. Todos se quejaban de lo mismo. Un payaso triste que los observaba por la noche, que les hablaba en sueños, que les decía que pronto jugarían juntos del otro lado. Tuvieron que cerrar la habitación y llamar a un sacerdote para que la bendijera. Javier terminó su relato diciéndome que a veces, cuando pasa cerca de un hospital, siente ese frío familiar y le parece escuchar, muy a lo lejos, el eco de un llanto sin lágrimas. Sabe que el payaso triste sigue allí, esperando pacientemente en los rincones donde la esperanza flaquea. De los pasillos estériles de un hospital a los jardines suburbanos de una fiesta de cumpleaños. La máscara del payaso es versátil, pero, como demuestra la siguiente crónica, a veces la celebración más inocente puede ser el escenario de un ritual cuyo propósito es un misterio.
Lo que sigue es una leyenda que circula en voz baja entre los animadores de fiestas infantiles en las afueras de Guadalajara. Un cuento con moraleja para no aceptar cualquier contrato, sin importar la paga. Existe en el gremio de los animadores de fiestas de Guadalajara una historia que se cuenta como advertencia. Habla de una casa, de una familia y de una fiesta de cumpleaños que nunca es lo que parece. Se considera una investigación de folclore local, pero los detalles son tan específicos y los testimonios de quienes afirman haberla vivido tan consistentes que es difícil descartarla como una simple invención. El protagonista de la versión más detallada es un joven al que llamaremos Leo, cuyo nombre artístico era Chispita. Leo era un payaso de fin de semana. Estudiante universitario entre semana, se ponía la nariz roja y los zapatos gigantes los sábados y domingos para ganar un dinero extra. Su acto era el estándar: globoflexia, trucos de magia sencillos, chistes para niños y juegos para quemar la energía del festejado y sus amigos. Un viernes por la tarde recibió una llamada. La voz al otro lado era de una mujer, educada, de tono monótono. Quería contratarlo para la fiesta de su hijo al día siguiente. Le ofreció el triple de su tarifa habitual. La única condición era que debía estar disponible por al menos 4 horas y realizar su espectáculo completo. Leo, viendo la oportunidad de pagar la renta del mes de un solo golpe, aceptó sin dudar. La dirección que le dieron lo llevó a una zona residencial exclusiva y aislada en las afueras de la ciudad. Un fraccionamiento de casas enormes, amuralladas, donde el silencio era la norma. Cuando llegó, encontró una mansión de arquitectura moderna y fría, con un jardín impecablemente cuidado, pero sin un solo adorno festivo. No había globos, no había serpentinas, no había señal de que allí se celebrara una fiesta infantil. Tocó el timbre y la misma mujer de la llamada le abrió. Era elegante, vestida de negro, con una sonrisa cortés pero sin calidez. Lo invitó a pasar. El interior de la casa era igual de frío y minimalista que el exterior. Muebles de diseño, obras de arte abstracto en las paredes y un silencio que zumbaba en los oídos. «Los invitados están por llegar», dijo la mujer. «Puede empezar a prepararse en el jardín trasero». Leo fue conducido a un enorme jardín con una alberca y una terraza. Mientras se ponía su disfraz y preparaba sus cosas, notó que no había mesas para niños, ni pastel, ni regalos. Solo una pequeña silla solitaria en el centro del césped. Pasó media hora, luego 1 hora. Nadie llegó. Finalmente, la mujer regresó, acompañada de un hombre igual de elegante y un niño de unos 6 años. El niño era pálido, de cabello rubio y ojos azules, y vestía un traje formal. No sonreía, no mostraba ninguna emoción. «Él es el festejado», dijo la mujer. «Los demás invitados tuvieron un contratiempo. La fiesta será solo para él. Por favor, comience». Leo, sintiéndose extrañamente observado, comenzó su rutina. Hizo chistes y el eco de su propia voz fue la única respuesta. Hizo figuras con globos y el niño las miraba sin extender la mano para tomarlas. Los padres observaban desde la terraza, inmóviles, con esas sonrisas fijas que no llegaban a sus ojos. La atmósfera era opresiva, surrealista. Leo continuó, sintiendo que estaba en una audición para un jurado de estatuas. Sacó su sombrero de mago para el gran truco del conejo. Mientras recitaba las palabras mágicas, miró dentro del sombrero. Por un instante, lo que vio no fue el fondo de felpa negra. Vio algo orgánico, un destello de carne rojiza y húmeda, y sintió un olor dulzón a descomposición.
Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al calor y al nerviosismo. Metió la mano y sacó el conejo de peluche, mostrándolo con una energía que ya no sentía. El niño no reaccionó. Los padres aplaudieron, un sonido seco y desprovisto de entusiasmo. A medida que pasaban las horas, la sensación de irrealidad de Leo se intensificaba. Sentía que no estaba entreteniendo a una familia, sino que él mismo era el entretenimiento para algo más, algo que no podía ver. Empezó a escuchar susurros, fragmentos de conversaciones en un idioma que no reconocía, que parecían venir de las habitaciones vacías de la casa. El sol comenzó a bajar y las sombras del jardín se alargaron, tomando formas extrañas y amenazantes. Los padres seguían observando, sus sonrisas volviéndose más anchas, casi predatorias. Los ojos del niño, fijos en él, parecían ahora más oscuros, más profundos. Leo sintió un pánico helado recorrerle. Esto no era una fiesta, era un ritual, y él era una pieza central. Con el pretexto de necesitar más utilería de su auto, logró excusarse. «Ahora vuelvo», dijo, su voz sonando extrañamente aguda. Caminó, sin correr, hacia la entrada de la casa, sintiendo las miradas de los tres clavadas en su espalda. Una vez que cruzó la puerta principal, no miró atrás. Corrió a su coche, arrancó y se fue de allí, dejando atrás su equipo, su paga, todo. Condujo sin rumbo, temblando, hasta que las luces de la ciudad lo envolvieron de nuevo. Cuando Leo contó su historia a otros colegas, se sorprendió al encontrar reacciones de reconocimiento y miedo. Varios animadores habían recibido llamadas similares de la misma mujer, con la misma oferta generosa. Algunos, más necesitados o más escépticos, habían aceptado. Ninguno de ellos volvió a ser el mismo. Uno abandonó la profesión diciendo que ya no podía soportar la mirada de los niños. Otro fue encontrado semanas después, vagando desorientado, hablando de la fiesta sin risas. La leyenda del payaso Chispita se convirtió en una advertencia. La casa sigue allí, silenciosa y perfecta. Y la familia, dicen, sigue buscando al animador adecuado para la fiesta de cumpleaños de su hijo. Una fiesta que, al parecer, nunca termina. La noche avanza y el eco de estas historias permanece. Nos recuerdan que las máscaras que usamos, ya sea por oficio o por convención, a veces atraen la atención de aquello que no debería tener rostro. El payaso, con su sonrisa perpetua, quizás solo refleja la mueca de un universo que nos observa en silencio, esperando el momento adecuado para unirse a nuestra función. Lo que han escuchado son testimonios que desafían nuestra comprensión de la realidad. Si usted ha vivido una experiencia similar, si en su profesión o en su día a día se ha topado con lo inexplicable, este es su espacio. Le invitamos a compartir su relato en la sección de comentarios o también a nuestro correo de historias que dejamos en la descripción. Suscríbase y active las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras crónicas. Cada historia es una pieza más en el vasto mosaico de lo desconocido. Hasta la próxima, mantengan la mente abierta y, si es posible, duerman con una luz encendida.